Buenas a todos, yo soy Daga y bueno, os traigo el tercer capítulo o la tercera meseta del libro 1000 mesetas que recibe el nombre, esta tercera meseta, de la geología de la moral, ¿no? Bueno, la geología de la moral evidentemente es una referencia al libro de Nietzsche, ¿no? De la genealogía de la moral, aunque realmente la temática va a ser totalmente distinta, pero es un juego de palabras porque en el fondo sí que hay cierta idea, ¿no? Que sería rescatar, ¿no? La genealogía en un sentido de cómo juegan las palabras de lo geológico y lo genealógico. ¿Por qué? Lo explicaré ahora en un momento, pero básicamente Deleuze y Guattari en este capítulo van a entrar en materia sobre todo geológica, pero también en cuestiones a veces un poco incluso de química en determinado momento, ¿no? Y alguna cuestión biológica. Porque en cierto modo ellos quieren ver o quieren... Claro, es que lo interesante también de estos autores es cómo desplazan o cómo mueven las fronteras de lo que es filosofía, de lo que es ciencia. Porque lejos de haber como una intención de... Sí, como de mirar con mala cara a la ciencia, tanto por sentirse superior como por sentirse inferior, porque hay toda clase de filósofos y de científicos que creen en ello. Deleuze y Guattari ven la ciencia como un campo más de la creatividad y del conocimiento humano, y que la filosofía, lejos de tener que mantenerse al margen, tanto dándole órdenes por un lado como mantenerse al margen, como que es algo que no les implica porque no son científicos. Al contrario, ellos estudian y aparte son personas que tienen esa curiosidad, ¿no? Entonces se integran, se empapan bien de ideas, de cuestiones científicas, pero la trasladan a su campo, a un análisis mucho más ontológico, un análisis mucho más general, en tanto que no están haciendo un estudio de campo sobre biología, evidentemente, ¿no? Pero lo interesante, ¿no? Volviendo a lo que estaba comentando con lo de la geología de la moral, es que ellos al fin y al cabo van a encontrar en su teoría, que es materialista sobre la realidad, que ese cuerpo sin órganos del que hemos hablado más veces, ¿no? Esa estructura básica, ¿no? Pues recuerdo que el cuerpo sin órganos sería la propia corporalidad del mundo, la materia siendo materia, eliminando todas esas estructuras que organizan la realidad a todos los niveles, ¿no? A nivel social, a nivel político, a nivel biológico, a nivel geológico. Todo lo que estructura y organiza se sustenta sobre un cuerpo, por así decirlo, ¿no? Un único cuerpo que sería el mundo antes de ser individualizado en diferentes elementos con identidad, ¿no? Pues en ese cuerpo sin órganos, la Tierra, en un sentido geológico, la Tierra como planeta Tierra, si queréis, es un cuerpo sin órganos que, por así decirlo, ha tenido una serie de movimientos de desterritorialización, de reterritorialización, de estratificación, en el cual se han estado generando a lo largo de los miles y miles y millones de años diferentes zonas, diferentes multiplicidades, diferentes organizaciones, diferentes elementos de todo tipo que han generado una serie de estructuras, ¿no? De estructuras molares, de complejos, de organismos, en los cuales la vida tal como la conocemos funciona a través de esa serie de organizaciones, ¿no? Pero lo que quieren rescatar, ¿no? Yéndose a la geología y todo esto, es un poco ese primer momento, ¿no? Ese primer momento no en un sentido cronológico, sino en el aspecto, ¿no? Más originario, que es el movimiento de cómo la Tierra, a lo largo de los siglos, de los milenios y de los miles y miles de años, ¿no? Ha ido adoptando formas distintas, con procesos distintos, con organismos distintos, y todo eso en cierto modo muestra, no es algo inerte, no es una vida en un sentido científico de voy a medir, voy a calcular, voy a comprender esto, no voy a comprender ese objeto, sino como algo más allá, ¿no? Más en un sentido incluso espinocista, ¿no? En un sentido de una sustancia, de un proceso natural que implica un montón de capas, y que esas capas, lejos de ser estáticas, porque nosotros nos levantamos todos los días y parece que el sol está ahí y que los hierbajos, los árboles, todo está en el mismo sitio, pero la realidad es que a ojo, ¿no? Como
la expresión esta de Spinoza, ¿no? De subspecie aeternitatis, ¿no? Bajo los ojos de la eternidad, eso ha ido cambiando muchísimo. Si nosotros fuéramos capaces de tener tantos años y poder observarlo, ¿no? Con esa duración y con esa progresión, si pudiéramos ver un vídeo a cámara rápida, la realidad es que todo ha estado variando en todo momento. No ha habido nada estático. Pero cuando digo nada estático tampoco es como el propio proceso evolutivo, ¿no? Generacional entre especies. También implica un proceso de cambio, ¿no? No son como copias que se van imprimiendo una detrás de otra y que son dos calcos, no. Entonces lo interesante de este punto de partida, ¿no? Es ver cómo se genera esa doble articulación. Ellos creo que por un intento de escapar a un dualismo meramente de molecular y molar, ellos lo que van a hablar es una doble articulación. Hablarán de un bogavante, ¿no? Que Dios podría ser visto como un bogavante. ¿Por qué? Porque es ambas cosas a la vez. No es molar ni es molecular, o sea, es ambas a la vez, ¿no? En tanto que las multiplicidades no son solamente moleculares, ni son solamente molares. Hay multiplicidades molares y multiplicidades moleculares. Las moleculares son micro, las molares ya empiezan a ser más macro, pero por así decirlo, se generan a través de esos procesos en los que están interconectadas como agenciamientos y no se pueden separar una de otra, porque unas forman a las otras, ¿no? Es un proceso como un Lego, ¿no? Es como que las piezas las montas y la estructura se genera por el conjunto, no por el hecho de que estén unas o estén las otras, ¿no? Pero básicamente ese conjunto que ya hablábamos en el otro capítulo, en el anterior, básicamente se generan esas estructuras, ¿no? Se generan esos procesos en los cuales se acaban generando estratos. Va a hablar como varias cosas, como de parastratos, epiestratos, pero bueno, tampoco vamos a complicar la cosa. En términos generales, esas diferentes estructuras a un nivel geológico generan estratos, ¿no? Y eso va, por así decirlo, modificando la realidad, incluso en el sentido más material, incluso científico, porque al fin y al cabo un geólogo te lo podría también decir, ¿no? Que el tiempo, ¿no? Hace que también, yo tampoco sé sobre estos temas, pero vamos, que a lo largo de la historia incluso hay periodos históricos, ¿no? Creo que ahora estamos en el antropoceno, ¿no? Incluso con el cambio climático y cosas así, modificamos, o incluso la naturaleza, aunque no estuviéramos nosotros, se modifica y cambia la forma de las cosas que operan en ella, ¿no? Entonces, esto lo que nos está tratando de decir Deleuze y Guattari es que el movimiento de desterritorialización implica constantemente también un movimiento de codificación, ¿no? Porque lejos de lo que podría parecer, el sentido de que las cosas, incluso las cosas más naturales que parecen que son así y que tengan casi una esencia, ¿no? A su vez han dependido de un proceso evolutivo que les ha permitido cambiar su esencia y modificarse. Dependen de un proceso abierto de desterritorialización mediante el cual han sido capaces de adaptarse al medio los diferentes organismos, las diferentes especies, los diferentes procesos de seres vivos de todo tipo que forman parte, ¿no? Pero también las piedras, ¿no? Uno se va a una playa y todo el tiempo que ha debido de pasar para que esa arena se convierta en piedra, o sea, que esa piedra se convierta en arena, también nos revela, ¿no? La potencia, ¿no? Temporal, ¿no? Y de la fuerza de la naturaleza en ese estado corrosivo en el que acaba terminando deshaciendo esas piedras, ¿no? En arena, ¿no? Pues todos esos procesos no son inertes, no es algo estático, no es algo que está dado. Nosotros pisamos la arena y pensamos que está ahí como si nada, pero la realidad es que eso, bajo los ojos de la eternidad, hay una serie de cambios constantes que lo que hacen, esto es muy interesante, es descodificar lo que hay. Que una piedra se convierta en arena, tiene que haber un proceso de descodificación y de desterritorialización. No se puede, si tú pones pones arena y coges una piedra, vas a decir, esto tiene identidades distintas y esto depende de cosas distintas, ¿no? Sin embargo, para que una cosa, ¿no? Para que esta piedra se convirtiese en arena, ha habido un proceso de desterritorialización que ha terminado en una descodificación y se ha vuelto a codificar en algo diferente. Entonces esto es lo que nos advierte Deleuze y Guattari, que las multiplicidades de puntitos, ¿no? De granos de arena, ¿no? Esas multiplicidades han estado formándose en un proceso que ha dependido, ¿no? de muchas variantes que han estado formando parte de ello, ¿no?
Y volviendo al tema del cuerpo sin órganos, ¿no? Al fin y al cabo, esa estratificación, ese conjunto de capas sobre la realidad que cambian, se codifican, se descodifican y se desterritorializan constantemente, también implican como una pregunta que es cómo, o sea, cómo se pasa, ¿no? De un cuerpo, de un mero cuerpo gigante que sería la Tierra, como imaginaos que no hay nada vivo, que la realidad fuera un plano, como un plano de inmanencia, pero en un sentido casi silencioso, como desértico, ¿no? Un plano en el que no hay nada vivo, no hay ninguna organización. ¿Cómo se crean los organismos? Es decir, cómo aparece esa primera hormiga, cómo germina ese primer hierbajo. Digamos, todo ese tipo de estructuras más complejas, a todos los niveles, porque ahora nos estamos centrando en un sentido biológico, geológico, en un primer momento han partido de algo, ¿no? Que sería como esa intensidad cero, ese cuerpo sin órganos, que un cuerpo de por sí, un mero cuerpo, en el sentido de algo corpóreo, no está organizado, simplemente es un cuerpo, es materia y ya está. Pero cuando te paras a analizar las partes, lo que lo forman, ahí es cuando entran los agenciamientos, entran las diversas conexiones moleculares y molares, ¿no? Las diferentes conexiones rizomáticas, ¿no? Que permiten que se generen esas estructuras más complejas y porque por tanto hay una organización, ¿no? El cuerpo sin órganos se puede imaginar en cualquier parte de la realidad, pero también te lo puedes imaginar sobre ti mismo. Tú eres un cuerpo, pero no eres un cuerpo y ya está. Tú estás constantemente organizado. Estás organizado por un sistema respiratorio, por diferentes venas, arterias, ¿no? Que conducen la sangre que bombea desde ese órgano que sería el corazón, etcétera. Todo eso está operando, está en todo momento, como yo ahora mismo hablando, digamos, estoy utilizando una especie de sistema que en cierto modo no ha caído del cielo. Ha acabado formándose, ha tenido que desterritorializarse, porque esto, en cierto modo, la mano en un primer momento no era una mano. En un primer momento, antes en los monos era una pata, y la pata tuvo que desterritorializarse y volverse mano. Y eso que implica un proceso de inscripción, incluso de disciplina y de adiestramiento sobre el cuerpo, para que las siguientes generaciones entiendan la mano como una herramienta con la que coger cosas, con la que poder escribir, y toda esa tecnología que en el fondo no deja de ser una desterritorialización de algo físico que se reescribe, que se recodifica. Algo que de por sí no estaba antes, pero por los procesos que virtualmente podían existir, se ha actualizado y se ha cambiado su forma. Y esto es interesantísimo, ¿no? Porque afecta a todas las capas de la realidad, porque no estamos hablando solamente de geología ni de biología. Lo podemos pensar también, aunque ellos se van a centrar sobre todo en estos aspectos en este capítulo, pero también lo podemos pensar de cualquier tipo de organización política, social, de cualquier tecnología, ¿no? Al fin y al cabo, pasar del caballo, ¿no? Del carruaje a un coche, ¿no? Hay un proceso evolutivo, un proceso de cambio, de desterritorialización dentro de esos segmentos que sería el transporte, ¿no? Pero lo puedes imaginar de cualquier cosa, ¿no? Hay esos procesos de desterritorialización y de descodificación estarían presentes en cualquier parte, ¿no? Pero bueno, lo interesante también es cómo realmente Deleuze y Guattari van a rescatar estos aspectos sí, van a hablar también de Hemslev, que no sé si se pronuncia así porque tiene un nombre un poco raro, con HJ Hemslev, y su lingüística de la contenido y la expresión, ¿no? Porque como hablamos en esa doble articulación, lo interesante no es que una cosa esté contenida, es como lo de significante de significado, ¿no? En cierto modo, si yo digo la palabra zapatilla, yo estoy expresando un contenido, pero también hay un contenido expresado, ¿no? Es como que no puedes eliminar esa parte, ¿no? Entonces, lo que hablarán Deleuze y Guattari es que el contenido y la expresión no es meramente un fenómeno lingüístico. Yo estoy expresándome y mi contenido, en cierto modo, pues quiere decir lo que vosotros estáis entendiendo, ¿no? O sea, de lo que yo quiero expresar, ¿no? Pero más allá de eso, la propia naturaleza se expresa. Me refiero que la naturaleza o el ser humano o todo la barrera entre natural y artificial se desvanece. No porque no exista, sino porque no tiene importancia a los ojos del funcionamiento maquínico de las cosas, ¿no? Tú al fin y al cabo ves un corazón bombeando
Y eso funciona como una maquinaria, ¿no? En cierto modo, el contenido de que el funcionamiento de eso se haga, o por así decirlo, se dé de esa manera, está expresando algo, un contenido y una expresión ahí al mismo tiempo. Entonces hay una distinción real, ¿no? Y una presuposición recíproca, dirán, ¿no? Son cosas distintas, pero que a su vez se copertenecen sobre sí mismas. Entonces, en estos regímenes de geología, de biología, ¿no? Incluso de embriología, ¿no? De embriones, hablo de embriología. Básicamente ellos rescatan esta serie de conocimientos para comprender cómo virtualmente hay una serie de procesos que pueden actualizarse y que esas territorialidades se puedan dar, ¿no? Al fin y al cabo es un proceso que funcionaría por poblaciones, por multiplicidades que se mueven, que van, que por así decirlo codifican, ¿no? Un conjunto de estructuras estarían pobladas por esas multiplicidades y que a su vez el desarrollo de que se den esas cosas o no pues depende por una serie de umbrales, ¿no? Tú eso ves un proceso de cómo un feto se convierte en un humano, en un bebé recién nacido, y por así decirlo esas potencialidades están internas a ese propio bebé. O sea, ese feto realmente tiene unas potencialidades que están internas a él mismo. Y esto es interesante también, porque lo que nos dirá Deleuze y Guattari es como un cuerpo, un único cuerpo, dependiendo, un cuerpo sin órganos, tiene una serie de intensidades que son capaces de producir o desplegar una serie de efectos, es decir, una serie de interacciones, de intensidades que desbordan unos procesos, ¿no? Por ejemplo, si yo ahora mismo me tomo un veneno, esas intensidades me matarían, esas moléculas me matarían, ¿no? Pero sin embargo yo si junto, ¿no? Pues no sé, gasolina y una cerilla, pues también esas intensidades crean algo, ¿no? Del mismo modo, si cojo una lata, no, un cristal y lo tallo contra la pared, también esos golpes, esas fricciones, digamos, también se destrozaría, ¿no? Digamos, como que los cuerpos y sus relaciones, ¿no? A nivel incluso más físico, implican una serie de movimientos y una serie de procesos, ¿no? Pero esos procesos no terminan en lo físico, también, si se quiere, en lo metafísico, ¿no? Porque al fin y al cabo, lo que también reflexionan Deleuze es cómo puede ser que un organismo, que algo que está organizado de una determinada forma, tenga potencialmente esas capacidades, ¿no? Al fin y al cabo, eso es como sí, es como un medicamento, por ejemplo, pues eso, que te haga X reacción, ¿por qué te hace eso y no otra cosa? ¿Por qué si me tomo una naranja no me hace ese efecto, ¿no? Entonces, como un mismo cuerpo, dependiendo de una organización interna que tiene, es como que tiene inhibidas unas potencialidades y otras no. Entonces, la pregunta de Deleuze y Guattari también va en esa zona, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya una serie de cuerpos que tengan la capacidad de desplegar una serie de interacciones que otras no tendrían, pero que sin embargo virtualmente todos somos cuerpos, sin embargo las organizaciones moleculares y molares son distintas y por tanto tienen implicaciones distintas, ¿no? Pero al nivel del cuerpo sin órganos, que sería la eliminación radical de todo tipo de distinciones de identidad, porque no está centrado en la identidad sino en las multiplicidades, en las intensidades. Entonces, a ese nivel, digamos, básico, es como que todo da igual, ¿no? Porque es un cuerpo. Pero sin embargo, en el momento que empezamos a organizar, ¿no? A hablar de moléculas, de hablar de lo molecular, de las multiplicidades que conforman las cosas, ahí ya empiezan a rizomáticamente desplegarse las cosas de un modo distinto. Así que bueno, este capítulo es bastante complejo, no os voy a mentir. Es un capítulo que ya no solamente es que sea denso, sino que también tiene muchas capas semánticas, muchas capas a nivel biológico, a nivel de campos de conocimiento, a nivel de interrelaciones entre campos de conocimiento, incluso eso a nivel científico, ¿no? Entonces, muchas veces tú vas leyéndolo y te cuesta, por así decirlo, seguir el hilo de los engranajes que están impulsando a la hora de conectar tantas ideas tan interesantes, pero tan complejas y a la vez totalizadoras, ¿no? Porque son una serie de herramientas conceptuales que implican toda la realidad en su conjunto. Así que bueno, eso es todo, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.